Si haces agua de romero y la dejas durante días en el baño, probablemente la estés conservando mal. Y ojo, porque aquí no estoy hablando de si el agua de romero funciona o no, porque eso ya lo hemos hablado en otros videos, sino aquí vamos a hablar ok, hacemos el agua de romero, pero ¿cómo la conservamos? ¿Cómo hacemos para que nos dure el agua de romero? Porque puedes preparar tu agua de romero, pero si después la abres, la cierras todos los días, la conservas en un lugar súper húmedo, así tenga un aspecto como medio dudoso, tú la sigues utilizando, pues ahí es donde comienzan los errores. Así que te voy a contar 5 cosas que tienes que hacer para conservar bien tu agua de romero, desde el recipiente, dónde guardarla, cómo guardarla, bueno, absolutamente todas estas cositas que necesitamos. Y quédate hasta el final porque te voy a contar un error común que hacen la mayoría de personas y que esto lleva a que contaminen su agua de romero. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y si te gustan todos estos videos de belleza natural, de bienestar, de cuidado capilar, recuerda suscribirte para no perderte ninguno. 1. No prepares demasiada. Vamos a empezar por algo que parece obvio, pero que es un error que yo veo que se comete demasiado, que puede ser el primer error que todos cometemos porque yo lo cometía, y era hacer demasiada cantidad de agua de romero. ¿Yo por qué lo hacía? 1, porque me daba pereza estar preparando el agua de romero. 2, porque decía como, ay no, eso pues hago bastante, con eso me dura y con eso no estoy ahí, haga que haga y ya está. Pero resulta que si nos vamos a aplicar el agua de romero de 2 a 3 veces por semana, pues no vale la pena preparar demasiada cantidad y tenerla en la nevera, porque recordemos que esta es una preparación casera, que esta es una preparación a base pues de agua, que no estamos utilizando conservantes, así que probablemente este agua se nos va a deteriorar si hacemos demasiada cantidad y si la dejamos por mucho tiempo. Si bien la vamos a conservar en la nevera, pues nevera no quiere decir que el agua nos dure por siempre y que hasta que, mejor dicho, se nos acabe. Así que prueba haciendo menos cantidad, y otra ventaja de esto es que tenemos menos probabilidades de que se nos deteriore el agua y que terminemos botándola. 2. El recipiente importa. Y aquí quiero que seas muy sincera conmigo y dime si también has reutilizado un recipiente de otro producto, lo has cogido, lo has limpiado y ya. Y ahí guardas tu agua de romero. Y esto no está mal, pero ojo a esto. El recipiente, para poderlo utilizar, tiene que estar completamente limpio. No es que le echaste agüita y ya está. No, tiene que estar completamente limpio, que no guarde ningún residuo de otro producto. Con cuidado, lavar bien las boquillas, limpiar bien las tapas, que esto esté acá completamente limpio, que esto esté acá completamente limpio. Bueno, ahorita tengo aquí agua porque no tengo preparada agua de romero, justamente la tengo que preparar estos días porque ya se me acabó, pero aquí tengo solamente agüita. Este es el recipiente que uso normalmente, porque si ven acá, pues se ve un poco sucio, pero es el color café del agua de romero que ya está ahí. Y pues yo la lavo, la limpio, ahorita por eso tiene agüita, porque trato de mantenerlo súper limpio, así no lo estoy utilizando. Ahorita le echo como jaboncito, bueno, y lo enjuago, pero eso, el recipiente siempre limpio cuando vayan a envasar el agua de romero, que esto esté seco también, y ojo en no estar cogiendo a toda hora la boquilla con las manos, pasándole así las manos, porque al tocar mucho el recipiente pues vamos a contaminar el agua. Y bueno, de esto ya les contaré más adelante en este mismo video, pero por ahora quedémonos con eso, con recipiente completamente limpio, recipiente completamente seco, que no quede ningún residuo de otro producto, y limpiar súper bien las boquillas. 3. Cuélala y refrigérala. Y ahora sí llegamos a la pregunta del millón. ¿El agua de romero la dejamos en el baño o la dejamos en la nevera o en la mesita de noche, o en donde dejamos el agua de romero? Y lo que yo diría es que la dejemos en la nevera, porque si la dejamos en el baño, pues van a haber duchas calientes, van a haber vapor, va a haber cambios de temperatura, va a haber humedad. Mejor dicho, si la dejamos en la mesita de noche, igualmente van a haber cambios de temperatura. Ahorita que estamos en verano, pues va a estar todo el sol. Así que lo mejor es meterla y conservarla en la nevera, y más al ser una preparación casera a base de agua. Y aquí hay otra cosa que veo muchísimo cuando buscamos las recetas del agua de romero,
porque algunas personas la dejan así solita con el agua y otras personas la dejan con las matitas de romero por dentro, con la canela por dentro, con el jengibre por dentro. Yo lo conservo así, pero verdaderamente no hay una evidencia que diga que sí, que si dejamos ahí el romero, que si dejamos ahí todas estas cositas, esto va a seguir liberando propiedades y todo esto, pues no hay como nada detrás de esto que diga que sí, que así es. Y lo que sí va a hacer es que esto va a estar aquí adentro pues muy húmedo y puede que el agüita se nos dañe más rápido, así que yo he cambiado también esta forma de conservarlo y ahora yo solo lo conservo así, solamente el líquido sin nada adentro. Pero eso no quiere decir que si la estás conservando de esta forma con todo el material vegetal adentro pues esté mal, solo que yo sí prefiero así porque de esta forma pues se va a deteriorar un poco más rápido. Cuarto, no confíes solo en el olor. Y aquí probablemente estás esperando a que te diga el agua de romero dura 5 días, dura 10 días, dura un mes, dura mejor dicho X días, pero prefiero ser sincera contigo y es que el agua depende mucho de cada persona, depende de la persona cómo la prepare, cómo la conserve, si el recipiente estaba limpio, si no estaba limpio, cómo la utiliza, depende de muchos factores. Pero aquí mi consejito va a ser súper básico y es, si preparas mucha y ves que te sobra mucha agua, pues comienza a preparar menos cantidad, que sería el punto número 1 de este video. Pero también te puedo dar otro consejito y es, cuando prepares el agua de romero y la vayas a meter a la nevera, pues es más fácil colocarle la fecha en que la estás preparando y en que la estás conservando, porque así te va a quedar más fácil hacerle seguimiento y no vas a llegar a la nevera a coger el agua y decir, ¡jue madre! ¿Esto cuándo lo preparé? ¿Esto cuándo lo hice? ¿Será que sí está bueno? ¿Será que sí está malo? Resulta que aunque el agua se vea bien, pues no quiere decir que esté buena. ¿Qué tal lleva un año y esté perfecta, luzca perfecta, pero lleva un año y hayan microorganismos que no ves? Así que anota la fecha en toda la preparación casera, en todas las preparaciones caseras que hagas. También otro consejito, pues aparte de olerla, a ver qué tal huele, si todavía huele a romero, si huele un poco ácido, si huele, bueno, si notas algo extraño, cómo la ves, si de pronto ves algún moho, algún microorganismo por ahí, si la ves rara, pues no es que la intentes salvar, no es que la abras y digas, ay, le voy a quitar ese cosito que tiene ahí encima y me la aplico. No, si notas algo así, de inmediato, chao, chao, chaolín, eso no sirvió. Quinto, no la contamines cada vez que la usas. Y ahora sí llegamos al error que mencioné al principio del video y es que el agua también la podemos contaminar cada vez que la utilizamos, como si no la pasamos tocando las boquillas, si abrimos el recipiente, si colocamos nuestras manos adentro, cogemos el agua así y mantenemos ahí el agua. No tener contacto con el agua es lo mejor que podemos hacer porque le estamos pasando toda esta contaminación que tenemos en las manos a esta preparación. Así que el agua de romero no es solo cómo la preparamos, sino también cómo la conservamos. Así que vamos a hacer un resumen para que quede clarísimo. 1. Prepara poca cantidad. 2. Utiliza un recipiente limpio, seco y bien cerrado. 3. Cuela muy bien el romero y guárdalo refrigerado. 4. Ponle fecha y no confíes solamente en el olor o en el aspecto para decidir si utilizar el agua de romero o no. 5. Evita contaminarla cada vez que la utilices. Y por supuesto, si cambia el olor, el aspecto, si tiene moho, si ves algo extraño, mejor dicho, tirarla ahí mismo. Así que si estabas preparando el agua de romero y la tienes por ahí, mejor dicho, en el baño, encima de la mesita de noche, lleva ahí 2-3 meses, pues ya sabes que el agua de romero no es solo cómo la hacemos, sino también cómo la guardamos. Y esto es todo un proceso, pero en verdad que el agua de romero a mí me encanta. Espero que a ti también. Recuerda que tengo otros videos también hablando de esto, de si funciona, de si oscurece, de cómo prepararla. Bueno, tengo una serie de videos solo del agua de romero. Espero que este te haya gustado muchísimo y hasta una próxima. Bye.